Conoce a Martín Lutero. 10 hechos sobre el visionario de la Reforma. Martín Lutero, 1483 a 1546, fue un sacerdote alemán conocido por desempeñar un papel destacado en la Reforma protestante, un movimiento religioso y político en la Europa del siglo XVI que tuvo un impacto significativo en la historia del cristianismo occidental. Se convirtió en líder de la Reforma al oponerse a las indulgencias, una práctica del catolicismo romano en la que el clero perdonaba los pecados de las personas a cambio de dinero. La vida de Martín Lutero estuvo llena de incidentes interesantes, incluida una experiencia que le cambió la vida durante una tormenta y un secuestro destinado a garantizar su seguridad. Además, existen sorprendentes similitudes entre Lutero y el santo que le da nombre, así como una sorprendente profecía de otro monje revolucionario que predijo el éxito de Lutero en sus esfuerzos por reformar el cristianismo. Si quieres saber más sobre Martín Lutero, aquí tienes 10 datos interesantes que te ayudarán a comprender mejor su vida y su impacto histórico. Número 1. Una tormenta cambió tu destino. En 1505, Martín Lutero obtuvo una maestría de la Universidad de Erfurt, lo que lo hizo elegible para seguir una de las 3 disciplinas superiores, derecho, medicina o teología. A pesar del deseo de su padre de que se convirtiera en abogado, Lutero optó por estudiar derecho. Sin embargo, un evento en ese momento cambió por completo el curso de su vida. Mientras regresaba a la universidad después de un viaje a casa, se vio atrapado en una violenta tormenta eléctrica cerca del pueblo de Stotternheim y escapó por poco de ser alcanzado por un rayo. El episodio lo aterrorizó tanto que, en un momento de desesperación, exclamó a Santa Ana: «Sálvame, Santa Ana, y me haré monje». Cumpliendo la promesa que hizo en medio del peligro, Martín Lutero decidió hacerse monje. Sin embargo, algunos historiadores sugieren que este incidente fue solo un catalizador, ya que la idea de convertirse en monje ya había estado entretenida en su mente. Además, la pérdida reciente de 2 amigos también puede haber influido en su decisión. Independientemente de lo que lo llevó a convertirse en monje, esta elección marcó el comienzo de una importante trayectoria histórica para Martín Lutero, quien se convertiría en una figura central de la Reforma protestante. Número 2. Se predicaron las 95 tesis. En 1516, el arzobispo de Mainz, Albrecht von Brandenburg, enfrentaba serias deudas y obtuvo permiso del Papa León X para vender una indulgencia plenaria especial, que prometía la remisión de la pena temporal del pecado. En respuesta a esta práctica, Martín Lutero escribió una carta a Alberto de Brandeburgo el 31 de octubre de 1517, a la que añadió sus famosas 95 tesis sobre el poder y la eficacia de las indulgencias. Aunque popularmente se cree que Lutero clavó las tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, la mayoría de los estudiosos ahora consideran que las colgó, siguiendo la costumbre académica de iniciar discusiones. Independientemente, este acto del 31 de octubre de 1517 es reconocido como el punto de partida de la Reforma protestante. Como resultado, el 31 de octubre se celebra anualmente como el Día de la Reforma. Número 3. La imprenta jugó un papel clave en la difusión de las enseñanzas de Martín Lutero. Sus ideas se difundieron rápidamente por toda Alemania y más allá, atrayendo especialmente a la gente común que no estaba contenta con las prácticas corruptas de la Iglesia Católica. Este avance solo fue posible gracias a la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en 1440. Con el advenimiento de la imprenta, Luther comenzó a imprimir folletos que podían producirse en un solo día, con un tamaño que oscilaba entre 16 y 18 páginas. El primer folleto en alemán, titulado Sermón sobre las indulgencias y la gracia, se imprimió en 1518. Increíblemente, en solo un año se produjeron al menos 14.000 ejemplares de este sermón. Esto permitió que su mensaje fuera ampliamente difundido. En los primeros 10 años del movimiento de reforma, se imprimieron aproximadamente 6 millones de folletos, un sorprendente 25% de los cuales fueron escritos por Martín Lutero. Número 4.
Lutero fue secuestrado para su propia protección. El 15 de junio de 1520, el Papa León X emitió un decreto público advirtiendo a Martín Lutero que podía ser excomulgado si no se retractaba dentro de los 60 días de 41 sentencias extraídas de sus escritos. En lugar de cumplir, Lutero desafió el decreto y lo quemó públicamente el 10 de diciembre. En consecuencia, el 3 de enero de 1521, el Papa excomulgó a Lutero. Poco después, el 18 de abril, Lutero asistió a una reunión de la Dieta del Sacro Imperio Romano Germánico celebrada en Worms, Alemania. Allí se le pidió nuevamente que se retractara, pero se mantuvo firme, insistiendo en que solo la razón o las sagradas escrituras podían influir en él. Ante esta tensa situación, el protector de Lutero, Federico el Sabio, se dio cuenta de que necesitaba estar escondido hasta que se calmaran las tensiones con la Iglesia. Así, ordenó a un grupo de caballeros secuestrar a Lutero, llevándolo a un castillo en Eisenach, donde permaneció escondido durante 10 meses. Esta medida se tomó para garantizar la seguridad de Lutero y evitar su arresto o un castigo más severo por parte de las autoridades eclesiásticas. Estos hechos fueron cruciales en la historia de la Reforma protestante, ya que permitieron a Lutero seguir difundiendo sus ideas y teorías teológicas, contribuyendo a la transformación del panorama religioso y político de la época. La protección ofrecida por Federico el Sabio fue fundamental para preservar la vida y el legado de Martín Lutero. Número 5. Antes de Lutero hubo varias figuras precursoras que se rebelaron contra la Iglesia Católica. Varias figuras tempranas se rebelaron contra la Iglesia Católica, y el intento de los gobernantes católicos romanos de reprimir a Martín Lutero y sus seguidores no tuvo éxito. En solo 2 años, quedó claro que el movimiento de reforma estaba ganando una fuerza significativa. En mayo de 1522, Lutero regresó a la iglesia del castillo de Wittenberg en Eisenach. En ese momento, la reforma se había vuelto cada vez más política, con otros reformadores como Thomas Müntzer, Ulrich Zwingli y Martin Bucer reuniendo seguidores en gran número. Como resultado, después de 1522, Lutero fue menos influyente como líder del movimiento. Es importante mencionar que Lutero no fue el único crítico de las prácticas corruptas del catolicismo romano. Antes que él, John Wycliffe y Jan Hus también destacaron en este papel. Wycliffe, un intelectual, erudito y teólogo inglés, criticó las indulgencias de la Iglesia, así como el estilo de vida extravagante y las ceremonias ostentosas del clero. A su vez, Jan Hus, sacerdote checo, pronunció sermones en su propia iglesia criticando las enseñanzas de la institución religiosa. Finalmente fue ejecutado en 1415 por su rebelión. Sin embargo, su trabajo condujo al movimiento llamado Jasáitas, que fue un movimiento cristiano preprotestante contra la Iglesia Católica Romana. Número 6. El matrimonio de Martín Lutero con una exmonja. El matrimonio de Martín Lutero con una exmonja, Catarina von Bora, provocó un gran escándalo. Catarina pasó su infancia en las escuelas del convento y siguió una vida religiosa como monja. Sin embargo, con el tiempo, se sintió insatisfecha con la vida del convento y se interesó en el movimiento de reforma. Junto con otras monjas interesadas, conspiró y le escribió a Martín Lutero pidiéndole ayuda. En la víspera de Pascua de 1523, Martin envió a Leonard Kopp, un comerciante que regularmente entregaba arenque al convento, para ayudar a las monjas a escapar. Lo lograron escondiéndose entre barriles de pescado en su carreta cubierta. En tan solo 2 años, Martín Lutero logró arreglar casas, matrimonios o trabajos para todas las monjas que escaparon, excepto Catarina. Ella insistió en casarse con el mismo Martino. Así, el 13 de junio de 1525, Martín Lutero y Catarina von Bora se casaron, provocando un gran escándalo entre los católicos. Al mismo tiempo, su matrimonio allanó el camino para que otros clérigos de las iglesias luteranas también se casaran. La pareja tuvo 6 hijos y Catarina es considerada una figura influyente en el movimiento protestante. Contribuyó a la definición de la vida familiar protestante y marcó la pauta para los matrimonios del clero en ese contexto.
Número 7. Martín Lutero presentó puntos de vista profundamente antisemitas. Martín Lutero, una figura histórica, presentó puntos de vista profundamente antisemitas que se volvieron inquietantes con el tiempo. Inicialmente, adoptó una postura más amable e incluso criticó a la Iglesia Católica por su duro trato a los judíos. Sin embargo, con el paso de los años, sus actitudes se han vuelto más agresivas y hostiles hacia este grupo. Llegó a afirmar que el judaísmo era una religión falsa y pronunció declaraciones extremadamente ofensivas, tales como: un corazón judío es tan duro como una vara, una piedra, como el hierro, como un diablo. A medida que envejecía, Lutero expresó fantasías violentas y una retórica abusiva con aún más virulencia. Dos de sus principales obras sobre los judíos fueron Von den Juden und ihren Lügen, sobre los judíos y sus mentiras, y Beim Schemen Poras und beim Geschlecht Christi, sobre el santo nombre y el linaje de Cristo, ambos publicados en 1543. Solo 3 años antes de su muerte. En estas obras, argumentó que los judíos ya no eran el pueblo elegido, sino el pueblo del diablo. Además, utilizó un lenguaje violento y abusivo para referirse a los judíos en sus escritos. Aunque Martín Lutero fue una figura central en la Reforma Protestante y sus ideas tuvieron un impacto significativo en la historia religiosa y política, es crucial reconocer y criticar sus puntos de vista antisemitas, que se consideran ofensivos y dañinos hasta el día de hoy. Número 8. Las coincidencias entre las vidas de Martín de Tours y Martín Lutero son notables. Su vida tiene un parecido sorprendente con la de un santo que comparte su nombre. San Martín de Tours vivió en el siglo IV y sirvió como soldado en el ejército romano. Sin embargo, dadas sus creencias cristianas, se negaba a matar personas, considerándolo una violación de los principios del cristianismo. Este episodio tuvo lugar poco antes de una batalla en las provincias galas, en Borbetomagus, actual Worms, Alemania. Como resultado de su actitud, fue acusado de cobardía y arrestado, pero luego liberado. Después de este evento, San Martín optó por seguir la vida monástica, haciéndose monje. Con el tiempo, se convirtió en uno de los santos cristianos más venerados en la tradición occidental. Es interesante notar que Martín Lutero recibió su nombre porque fue bautizado el día de San Martín, 11 de noviembre. Son notables las coincidencias entre las vidas de Martín de Tours y San Martín, ya que ambos optaron por abandonar otros caminos para convertirse en monjes. Además, es curioso que Martín de Tours realizara su protesta en la ciudad de Worms, el mismo lugar donde tuvo lugar la famosa Dieta de Worms de Lutero. Estas similitudes ponen de manifiesto la influencia que tuvo y sigue teniendo San Martín, como figura que inspiró y marcó la historia cristiana a lo largo de los siglos. Número 9. Su nombre lo convirtió en uno de los más grandes líderes del siglo XX. En el siglo XX, Martin Luther King Jr. emergió como uno de los más grandes líderes de la historia. En 1934, un pastor llamado Michael J. King de Atlanta, Georgia, visitó Alemania, donde tuvo una experiencia que le cambió la vida al ver sitios relacionados con Martín Lutero y la historia de la Reforma. Inspirado, decidió cambiar su propio nombre a Martin Luther King. Además, también cambió el nombre de su hijo de 5 años a Martin Luther King Jr. Como todos sabemos, Martin Luther King Jr. se convirtió en uno de los líderes más famosos del siglo XX. Dedicó su vida a la lucha contra la discriminación que sufrían los afroamericanos en Estados Unidos, destacándose como el líder más destacado del movimiento por los derechos civiles estadounidenses. King organizó y dirigió varias marchas por el derecho al voto de los negros, la eliminación de la segregación racial, los derechos laborales y otros derechos civiles fundamentales. Sus esfuerzos dieron sus frutos cuando se aprobaron la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derechos Electorales de 1965, promulgando muchos de los derechos por los que había luchado como ley. En reconocimiento a su liderazgo en la resistencia no violenta al prejuicio racial en los Estados Unidos, Martin Luther King Jr. recibió el Premio Nobel de la Paz el 14 de octubre de 1964,
convirtiéndose, a los 35 años, en el ganador más joven de ese premio en ese momento. Número 10. Una profecía convirtió al cisne en un símbolo cercano a Lutero. Una profecía convirtió a Jan Hus en un símbolo cercano a Lutero. Jan Hus, cuyo nombre significa literalmente ganso en el idioma bohemio, fue un sacerdote checo que desempeñó un papel clave en la Reforma Bohemia, un movimiento que se opuso a la Iglesia Católica y antecedió a la Reforma Protestante. Por su posición anti-iglesia, Hus fue excomulgado y quemado en la hoguera el 6 de julio de 1415. Poco antes de su ejecución, pronunció las palabras: «Ahora quema un ganso, pero en un siglo tendrás un cisne que no puede ser asado o hervido». Casi exactamente un siglo después, 102 años, el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, dando inicio a la Reforma Protestante. Por lo tanto, muchos creen que la profecía de Jan Hus se cumplió. Además, Martín Lutero estuvo muy influenciado por las enseñanzas de Hus e incluso se llamó a sí mismo el cisne mencionado en la profecía. Esta conexión fue evidente en el funeral de Lutero en 1546, donde se mencionó la profecía en su sermón. Como resultado de la profecía de Jan Hus, el cisne se convirtió en un símbolo asociado con Martín Lutero y, en consecuencia, se representa con frecuencia en el arte luterano. Entonces, ¿qué te pareció el video de hoy? ¿Ya conocías alguno de estos datos sobre el líder reformista Martín Lutero? ¿Qué te impresionó más? Háganos saber su opinión sobre este asunto, ya que nos encantaría leer y responder a sus comentarios a continuación. Y si te gustó este video y aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo y haz clic en la campana para no perderte ninguno de los videos intrigantes que publicamos cada semana. Y si quieres disfrutar y aprender un poco más, no dejes de pinchar en alguno de estos vídeos que te proponemos. Recuerda que conocer el pasado es comprender el presente y prepararse para el futuro. Hasta el próximo video.